Hola a todos. Esta noche vamos a entrar en un territorio delicado y, quizá, un poco incómodo. El de las decisiones tardías, que pueden torcer todo un camino de vida. Quiero que hagáis un pequeño ejercicio mental. Imaginaos todo lo que habéis construido en décadas. Vuestro hogar, vuestras costumbres, los álbumes familiares, llenos de fotos amarillentas, incluso el trofeo de petanca que ganasteis hace 20 años en la plaza del barrio. Ahora pensad que en un instante, por una elección hecha desde la soledad o el deseo de compañía, todo eso puede tambalearse, puede que no sobrevivas a ese error. Al menos, no intacto en tu dignidad, ni en tu tranquilidad. Suena exagerado, lo sé, pero creedme, lo he visto demasiadas veces. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos compartiendo intimidades, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj en este preciso instante, porque me encanta imaginar a esta comunidad desperdigada por el mundo. Ahora, apaga las luces, quizá enciende un ventilador para un ruido suave, y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Lo primero que quiero subrayar es que las decisiones en la última etapa de la vida pueden tener una magnitud mayor de lo que imaginamos. No hablamos únicamente de un sí romántico, de un anillo, de la ilusión, de volver a la juventud. Hablamos, en realidad, de tocar la columna vertebral de toda una existencia. Quizá la vejez sea, paradójicamente, el momento más vulnerable, porque la experiencia no basta cuando se mezcla con el miedo a la soledad. Y es ese miedo, precisamente, el que entra como un ladrón silencioso. Recuerdo el caso de un hombre al que llamaré Don Manuel, 69 años, viudo desde hacía una década, ahorrador, con sus cuentas claras, 3 hijos ya independientes y un huerto que cuidaba como a un tesoro. Una tarde conoció a una mujer 10 años menor. Todo parecía disposición celestial, risas fáciles, cenas compartidas, planes de viaje. Tan encantador fue el inicio que, en cuestión de meses, él mismo me dijo, creo que la vida vuelve a sonreírme. El problema llegó con la burocracia y el legalísimo acto del matrimonio. En menos de 3 años, su patrimonio había reducido a la mitad. Sus hijos lo miraban con recelo, y la paz de su huerto se había vuelto un espacio de discusiones. Así de rápido puede torcerse el rumbo. La sabiduría de la vejez suele recordarnos que nadie da duros a 4 pesetas. Un refrán que hoy se pronuncia menos, pero que encierra mucha verdad. En la última etapa de la vida, conviene descifrar las intenciones con más lupa que nunca. Uno cree que la madurez protege de los engaños, pero es al revés. Cuando el corazón late por no sentirse solo, la lucidez desfallece. Como broma ligera, os diré que en estas edades se gasta más en vitaminas de memoria que en cualquier viaje turístico. Pero la memoria emocional parece escaparse igual. Hay algo curioso que no todos conocen. En ciertos países existe la llamada epidemia de matrimonios plateados. Es un fenómeno estadístico que observa cómo, a partir de los 65 años, aumenta la proporción de casamientos rápidos, la mayoría de ellos
formalizados tras menos de un año de noviazgo. Lo extraño es que en casi la mitad de los casos terminan en separaciones dolorosas con litigios patrimoniales. Paradójico, bastante. Buscas calma y te encuentras con pleitos. En este punto, surge un debate académico cada vez más sonado. ¿Debería el derecho civil establecer un régimen especial para los matrimonios en la vejez, protegidos o con cláusulas automáticas que salvaguarden los patrimonios anteriores? Algunos juristas lo defienden porque consideran que no se trata de coartar la libertad, sino de garantizar que los resultados de toda una vida de esfuerzo no se pierdan en episodios de meses. Otros, en cambio, opinan que sería discriminatorio que todos los adultos conservan la capacidad de elegir sin tutelas estatales. Y así, entre papeles y congresos jurídicos, los ancianos siguen tomando decisiones que ni el Estado ni la familia pueden frenar. Quiero detenerme un instante en la atmósfera que envuelve a estas personas cuando deciden arriesgarse. No es únicamente amor lo que buscan, es ruido cotidiano, calor en la mesa, un buenas noches antes de dormir, cosas minúsculas que, cuando desaparecen, pesan como una montaña. Y ahí entra el autoengaño. Creer que cualquier compañía es mejor que la propia. Esta creencia lleva a muchos a lanzarse sin barandillas a un acuerdo que, más que salvación, puede ser abismo. De pequeño me decían que la gente mayor ve la vida con calma de anciano sabio. Con los años, me doy cuenta de que ven la vida también con urgencia. La certeza de que el reloj aprieta. Esa urgencia es peligrosa. No por casualidad, se relaciona la edad avanzada con un repunte de malas inversiones, compras innecesarias y, claro está, matrimonios acelerados. Dicen que el tiempo es oro. En la tercera edad se vive como si el oro fuese arena que se escurre. Y en esa prisa se desdibujan los contornos de la prudencia. Permitidme introducir una nota un poco extraña. ¿Sabíais que en Japón existe un servicio de acompañantes mayores que no supone matrimonio ni compromiso legal, sino sencillamente cenas, paseos, compañía pagada, pero sincera, en la experiencia? Aunque suene raro, para muchos ancianos, ese sistema cumple la función de reducir la soledad sin arriesgar patrimonio alguno. Allí entienden bien ese proverbio nipón: mejor compartirte que problemas. Y sí, algunos ancianos lo prefieren a un enlace legal, lo cual suena mucho menos romántico, pero bastante más sensato. Volviendo al tono narrativo, recuerdo que, al entrevistar a varias personas que se habían casado en la vejez, todos coincidían en una cosa: nadie les advirtió de la magnitud del paso. Mis hijos lo vieron como una formalidad, pero al firmar el acta, estaba cambiando la historia de toda nuestra familia. Me confesó una señora de 72 años. Ahí radica la advertencia silenciosa. Nadie considera que el amor recalcitrante pueda reorganizar testamentos, hipotecas y rutinas de medio siglo. En esta sección inicial, no quiero sonar apocalíptico, aunque probablemente ya lo he hecho, pero mi intención es clara: abrir vuestros ojos antes de que alguien abra las manos y se lleve lo que no corresponde. Si existe un momento vital
para vigilar la dignidad como a un tesoro, es este. Y la dignidad no siempre se rompe con insultos ni con malos tratos. A veces se quiebra de manera sutil. El día que uno se da cuenta de que ya no controla su dinero, su sanidad, ni su residencia. Cierro este primer tramo con una reflexión suave. La vejez es una cima desde la cual todo se ve con perspectiva. La sabiduría consiste en saber que todavía podemos equivocarnos. Y ese recordatorio no es para asustar, sino para motivar a que cada paso se dé con la calma de quien doma un caballo. El viaje que comienza esta noche solo pretende ofrecer luz para que quienes se sienten inclinados hacia ese deseo de un enlace tardío no olviden encender también la linterna de la razón, porque el silencio de la soledad, aunque duele, nunca debería pagarse al precio de la ruina. El segundo paso de nuestro recorrido nos lleva de lleno a la zona más resbaladiza, la del dinero, el patrimonio, y lo que a menudo es sinónimo de estabilidad. Ya sabéis, esas cuentas corrientes que no parecen muy románticas en las películas, pero que sostienen a familias enteras en la vida real. No hay ramo de flores que sustituya la tranquilidad de saber que tienes techo asegurado, comida en la nevera y un colchoncito para emergencias. Y sin embargo, en la vejez, muchos entregan esas certezas con un sí quiero pronunciado entre copas de cava y sonrisas que luego resultan demasiado caras. Quiero contaros la historia de Teresa y Joaquín. Ella, 74 años, jubilada de enfermera. Él, 66, con aires de conquistador eterno y conversación simpática. De esas que seducen, incluso cuando cuentan un chiste malo. Teresa había acumulado casi 5 millones de euros en propiedades modestas. Un piso en la capital, otro que alquilaba en la costa, y un pequeño terreno heredado. Todo parecía bajo control. Pero 3 años después de casarse con Joaquín, su patrimonio había encogido como lana en la lavadora, préstamos compartidos, escrituras conjuntas y decisiones financieras unilaterales. Cuando quiso reaccionar, se encontró prácticamente sin nada. Para colmo, Joaquín terminó por marcharse con otra persona. Sí, la caricatura de las historias. Enamorarse y acabar sin dinero ni apoyo. Aquí, la sabiduría de la vejez nos recuerda algo fundamental. El dinero cuesta mucho ganarlo, pero se gasta en un suspiro. Nunca es tarde para recordar que la ilusión momentánea no debe empujar a firmar papeles de consecuencias irreversibles. Lo paradójico es que muchos ancianos, tras años de llevar las cuentas con minuciosa prudencia, de repente bajan todas las defensas cuando confían en una nueva pareja. Permitidme un dato curioso. Según un estudio socioeconómico europeo, los matrimonios en mayores de 65 años presentan un índice de litigios patrimoniales 3 veces mayor que los de matrimonios jóvenes. ¿El motivo? Algo tan simple como que los años de vida acumulados traen también ahorros acumulados. Y donde hay riqueza, por modesta que sea, siempre aparecen tentaciones y disputas. En el caso de las parejas jóvenes, no hay tanta herencia en juego. De ahí, ese incremento vertiginoso de pleitos.
A veces me preguntan si exagero al contar estas historias tristes. Mi respuesta es que ojalá fueran inventadas, pero detrás de cada nombre que utilizo, cambiado por discreción, hay personas reales, con ojos humedecidos, que me lo narraron en primera persona, como cuando Francisco, de 70 años, me confesó en voz baja: perdí mi coche, mi piso y, lo peor, la confianza de mis hijos. Era consciente de que había firmado hipotecas que ni siquiera necesitaba, todo por complacer a una mujer que le pedía proyectos y viajes imposibles. El debate académico, abierto aquí, es fascinante. ¿Hasta qué punto puede el Estado o la familia intervenir para proteger el patrimonio de los ancianos sin invadir su libertad de decidir? Economistas y sociólogos discrepan. Algunos insisten en establecer cláusulas automáticas de protección, como impedir que un viudo mayor ceda la nuda propiedad de su vivienda sin garantías reforzadas. Otros, en cambio, temen un paternalismo abusivo que trate a las personas mayores como menores de edad. Y mientras la discusión continúa en congresos, los tribunales se llenan de demandas de hijos enfrentados a la última pareja de su padre o madre. Imaginemos la escena. Un hombre que durante décadas ahorró incluso en cafés, de un día para otro, camina por la notaría con la sonrisa de un adolescente, firmando que pone todo a medias con la nueva ilusión. El notario levanta la ceja. Tal vez haga chistes de formalidad, pero la firma se produce. Nada ilegal, nada oculto. Simplemente una elección que parece romántica, hasta que se convierte en tragedia. Un poco de humor. Dicen que Cupido dispara flechas al corazón, pero a cierta edad parece apuntar directamente a la cuenta bancaria. Sería gracioso si no fuera tan dolorosamente real. El amor madura, sí, pero también deberían madurar las precauciones. Lo más irónico es que, en numerosas encuestas, cuando se pregunta a las personas mayores qué valoran más en un compañero, pocos contestan apoyo económico. Casi todos dicen compañía, cariño, conversación. Y, sin embargo, terminan entregando su estabilidad financiera para obtener afecto. Es la contradicción vital. Piden emociones, pero conceden patrimonio. ¿Qué explicación tiene esto? Desde el punto de vista psicológico, el miedo a la soledad y la sensación de tiempo limitado reduce los frenos racionales. Un anciano puede decir: he trabajado toda la vida para disfrutar ahora. Y lo hace. Pero a veces, olvidando que ese disfrutar no debería implicar dejarse vaciar. El riesgo está en que un pacto sentimental se convierte en un agujero negro financiero. Traigo otra información peculiar. En algunos países latinoamericanos han surgido empresas que asesoran exclusivamente a mayores de 60 que piensan casarse. Ofrecen paquetes de protección patrimonial que incluyen talleres donde se les imprime en mayúsculas: no firme sin revisar 2 veces. Parecería un eslogan excesivo, pero lo cierto es que esas empresas no dan abasto. La demanda es enorme. Quizá deberíamos importar el modelo a Europa antes de que la estadística siga creciendo. Ahora bien, otro matiz que duele pero debe decirse: cuando el patrimonio disminuye, la relación con los hijos también suele resquebrajarse, porque, seamos francos,
Muchos descendientes ven en ese ahorro la garantía de su propio futuro. No juzguemos demasiado. Al fin y al cabo, esperan que sus padres no terminen arruinados y dependientes. Cuando ven peligrar la herencia o el bienestar del progenitor, reaccionan con rabia. Y, aunque detrás de esa rabia se esconda preocupación, el efecto es devastador para la relación familiar. Quiero terminar esta sección con una escena sensorial. Imaginad un anciano sentado en su salón vacío, rodeado aún de los muebles de siempre, pero con papeles en la mesa que demuestran que la casa ya no le pertenece. Escucha el zumbido lejano del frigorífico, los tic-tac del reloj colgado, y experimenta la desagradable sensación de haber traicionado a su propio pasado. No es únicamente dinero lo perdido, es la continuidad, la seguridad y, sobre todo, la dignidad. Así que, si algo debéis grabar a fuego es esto: la pérdida patrimonial en la vejez duele el doble, porque no hay tiempo para recuperarla. Un joven todavía puede rehacer su economía, pero a los 70 años, el margen de reconstrucción es escaso o nulo. Que nadie tome a la ligera lo que ha tardado toda una vida en ganar. La escena ahora se desliza hacia un territorio aún más delicado: la relación con los hijos. Si en la sección anterior hablábamos de euros, pisos y cuentas, ahora toca descender al nivel más íntimo: los afectos. Hay algo mucho más doloroso que perder un patrimonio: sentir que los hijos se convierten en extraños, o, peor aún, en adversarios. Cuando la generación posterior percibe que un progenitor está tomando decisiones que amenazan la estabilidad familiar, lo que estalla no es solo un conflicto económico, sino también un terremoto emocional. Quiero contaros el caso de Mercedes, una mujer madrileña de 71 años, 2 hijas, 5 nietos, tardes tranquilas de costura y cafés con sus amigas del barrio. Tras años de viudez, se animó a rehacer su vida con un hombre algo más joven. Las hijas, al principio, aplaudieron la iniciativa. Incluso sonaba bonito: mamá no merece estar sola. Se celebraron cenas familiares con sonrisas, algún brindis. Todos parecían aceptar la nueva situación, pero un año después, Mercedes decidió añadir a su marido como cotitular de la vivienda en la que había criado a sus hijas. Esa simple escritura cambió todo. Las conversaciones se tornaron tensas. Una de las hijas llegó a decir: «Nos estás borrando del mapa, mamá». Poco después, dejaron de visitarla. La sabiduría de la vejez nos dice que la sangre nunca se borra. Un refrán popular que afirma que los vínculos familiares son inquebrantables. Y sin embargo, cuando entra en juego una nueva pareja, hasta la sangre parece diluirse. Lo he visto repetirse cientos de veces. Hijos que se distancian porque perciben que sus recuerdos compartidos, el hogar de la infancia, está siendo entregado a un extraño. No es un pensamiento noble, pero es humano. Muchos hijos contemplan la nueva pareja de su madre o de su padre como un intruso que amenaza no solo el patrimonio, sino también un espacio simbólico, la memoria. Ver a alguien sentado en el sillón que ocupaba su progenitor fallecido
ver fotos familiares, movidas para hacer sitio a nuevas imágenes, puede despertar un rechazo casi visceral. ¿Y qué ocurre entonces? Se produce la fractura. El progenitor, que buscaba compañía, obtiene silencio. Las comidas familiares desaparecen. En Navidad, en lugar de mesa larga, se improvisa una cena de 2 platos con la nueva pareja. Y ese silencio pesa más que la soledad inicial, porque es el silencio de quienes antes daban sentido al árbol genealógico. Permitidme introducir un poco de humor para aliviar. Suele decirse que los hijos adultos actúan como abogados no titulados cuando sus padres mayores se vuelven a casar. Se erigen en defensores del patrimonio con más ímpetu que un bufete de renombre. El problema es que no cobran honorarios, solo expresan reproches, y a veces, ojalá cobraran. Al menos, la rabia sería más soportable si tuviera factura. Aquí surge de nuevo un debate académico abierto, esta vez en psicología social. ¿Hasta dónde es legítima la intervención emocional de los hijos en la vida sentimental de sus padres mayores? Por un lado, hay especialistas que consideran que los hijos adultos tienen derecho a expresar su miedo por la seguridad familiar. Por otro, otros psicólogos recuerdan que cada adulto, sin importar su edad, mantiene la autonomía afectiva, y el equilibrio es complejo, porque se mueven lazos de poder invisibles, gratitud, dependencia, recuerdos de cuidados pasados que ahora buscan su recíproco. Lo que me resulta más triste es observar cómo se borran los rituales compartidos. Cuando una mujer de 80 me dijo, he pasado de cuidar de mis nietos cada jueves a no verlos en 6 meses. Comprendí que la herida de la vejez no es soledad en sí misma, sino ruptura de memorias comunes. La nueva pareja sacrifica, sin pretenderlo, la continuidad de una historia. Un dato curioso para completar este punto. En varios estudios de sociedades occidentales, hasta un 65% de hijos adultos reconocieron sentirse desplazados cuando sus padres mayores iniciaron una nueva relación seria. Esa sensación de desplazamiento, aunque irracional, genera resentimiento. Lo más llamativo es que incluso son hijos financieramente estables, que no necesitan herencia, muestran ese malestar, lo que demuestra que el conflicto no es únicamente económico, sino profundamente simbólico. Se tambalea la idea del lugar que cada uno ocupa en la familia. Volvamos a la narración. Imaginaos una sobremesa de domingo en la que 3 generaciones charlan y ríen. Ahora quitad a los nietos, quitad a los hijos, dejad solo a la madre o al padre con su nueva pareja viendo repetidos en la televisión. Ese cambio de paisaje doméstico es brutal y muchas veces definitivo. El anciano buscaba compañía y paradójicamente la encuentra al precio de perder la compañía más valiosa, la de sus propios descendientes. Y aquí quisiera detenerme en una idea. Cuando un progenitor pierde la confianza de sus hijos, el coste no se mide en billetes, sino en el aroma ausente de un guiso compartido, en la silla vacía en Navidad, en el abrazo que ya no llega. Esa pérdida intangible es muchas veces más devastadora que la ruina económica. ¿Se puede evitar esta fractura? Sí,
con comunicación clara desde el principio, con acuerdos transparentes, con un respeto absoluto a la historia familiar. Pero lo cierto es que, en demasiados casos, el enamoramiento nubla estas precauciones. Quien se sumerge en una nueva relación siente que está rejuveneciendo y a menudo rechaza las advertencias de sus hijos como interferencias. El problema es que, cuando el amor se apacigua, el precio ya está pagado, el piso cambiado de nombre, los recuerdos enfrentados y los vínculos rotos. Quiero dejaros, en esta tercera sección, una imagen sensitiva, un álbum de fotos sobre la mesa. Antes pasaban las páginas varias manos, la del padre, la de los hijos, la de los nietos. Ahora solo una mano lo abre en silencio, porque las demás ya no quieren visitarlo. Es una metáfora dura, pero resume el precio de ciertas decisiones. En definitiva, la paradoja de esta etapa vital es brutal. Se busca sumar amor y se termina restando familia. Se persigue alivio contra la soledad y, sin embargo, se consigue una soledad aún mayor, la que surge cuando los hijos cortan el hilo invisible de la cercanía. Ese, amigos, es quizá el mayor riesgo silencioso de la vejez enamorada. La historia que estamos siguiendo ahora nos lleva hacia un ámbito menos visible, pero absolutamente real: el peso de los cuidados. Si antes hablábamos de patrimonio o de vínculos, aquí entra en juego algo que todos sabemos, pero rara vez reconocemos en los brindis románticos. La vejez trae consigo achaques, enfermedades crónicas y, a veces, un deterioro gradual que exige apoyo constante. Lo que empieza como viviremos juntos viajes y atardeceres, termina, con mucha frecuencia, convertido en viviremos juntos en consultas médicas, fisioterapias y noches en vela. Recuerdo el caso de Antonio y Clara. Él, 71, ella, 65. Se conocieron en un curso de baile de salón. El encanto fue inmediato: tango, bolero, cafés, después de clase. Esa química que parecía sacada de un guión de cine romántico. Se casaron tras un noviazgo de apenas un año. Todo iba sobre ruedas, hasta que, 2 años después, Antonio sufrió un ictus. Su movilidad quedó limitada y necesitaba ayuda para levantarse, ducharse y alimentarse. Clara, que había soñado con compartir escapadas, se convirtió de repente en su cuidadora principal. La sabiduría popular de la vejez siempre repite: la salud es la mayor riqueza. Lo dicen como si fuera un eslogan de clínica privada, pero en realidad es la verdad más contundente. Sin salud, cualquier proyecto cotidiano se tambalea. Y, paradójicamente, a esa edad, la salud suele fallar justo cuando uno cree haber recuperado la ilusión. Añado un dato extraño, pero revelador. En muchos países occidentales, la principal causa de divorcio en parejas mayores, casadas de nuevo, no es la infidelidad ni el dinero, sino el cansancio del cuidador. Es lo que los geriatras llaman burnout del cónyuge. Convivir con el deber constante de duchas asistidas, medicación puntual y vigilancia nocturna la acaba desgastando incluso a quienes entraron al matrimonio con las mejores intenciones. No quiero sonar cruel, pero la vida insiste en su ironía.
Lo que antes se presentaba como una relación rejuvenecedora acaba restando años de esperanza vital, porque el cuidador también enferma. Sí, porque quienes cuidan suelen desarrollar hipertensión, insomnio e incluso depresión. En la consulta, me lo confiesan con lágrimas. Me siento atrapado. No soy cónyuge. Soy enfermero, sin descanso. Un poco de humor para rebajar la tensión. Se dice que en el himno del matrimonio debería añadirse, sobre todo, en bodas tardías, la frase: prometo llevarte de la mano hasta el hospital más cercano. No queda muy poético, pero sería más realista. Imaginad por un instante cómo se transforma un salón que solía ser espacio de meriendas en espacio de fisioterapia casera. La tele de fondo emite concursos, mientras un cónyuge intenta ayudar al otro a caminar con un andador. El olor del desinfectante reemplaza al aroma de café recién hecho. Es duro. Sí, y ocurre miles de veces. El debate académico aquí es apasionante y polémico. ¿Son sostenibles las sociedades que depositan en las parejas mayores la responsabilidad principal de cuidados de larga duración? Algunos expertos en políticas públicas advierten que confiar en el cónyuge cuidador es una bomba de relojería. Otros sostienen que, culturalmente, esa entrega forma parte del pacto matrimonial. Pero cuando el matrimonio se da en la vejez, es justo exigir ese sacrificio. El debate ético está abierto. Introduzco una anécdota peculiar. En algunos países nórdicos, las parejas mayores que deciden convivir sin casarse pueden acceder a servicios de cuidadores estatales más fácilmente que los casados, porque se considera que la formalización crea deberes. O sea, que a veces casarse es, literalmente, exponerse a más carga. Es paradójico, pero ocurre. Quiero recordar también a Carmen, 78 años, quien me narró, entre sonrisas cansadas: yo me casé para bailar y he terminado aprendiendo a empujar sillas de ruedas. Y no lo decía con rencor, sino con una mezcla extraña de amor y agotamiento. Ahí se percibe el drama, se acepta el rol, pero con una tristeza de fondo, porque la ilusión inicial ha quedado borrada. Lo importante es comprender que este tipo de carga no solo desgasta al cuidador, sino también al enfermo, que suele experimentar una culpa tremenda. Antonio, el hombre del ictus, me dijo: lo que más me duele no es no poder andar, sino arruinarle la vida a Clara. Esa mezcla de culpa y compasión erosiona lo poco que quedaba de romanticismo. Un hecho curioso que no todos conocen. En estudios clínicos se ha demostrado que las parejas mayores que cuidan mutuamente presentan un envejecimiento acelerado en marcadores biológicos, como si sus células sintieran el sobreesfuerzo. Cuando lo cuento en conferencias, alguno bromea: entonces, ¿qué es más peligroso para la salud? ¿Fumar o casarse a los 70? No tengo respuesta clara, pero las estadísticas hacen pensar. Imaginad ahora el dormitorio de una pareja mayor. En lugar de ser refugio íntimo, se convierte en un espacio de pastilleros, tensiómetros y barandillas adaptadas. La intimidad conyugal, que se buscaba recuperar, queda sustituida por rutinas médicas. Y todo esto, que es real y cotidiano, rara vez se menciona en los discursos de boda.
Me gusta introducir en estas reflexiones un toque de ternura, porque también he visto cómo algunas parejas, incluso en medio del cuidado más intenso, hallan creatividad para mantener chispa, escuchan música juntos, cuentan chistes flojos, inventan motes cariñosos, pero la realidad es que esa chispa convive con el cansancio. ¿Es justo entonces invitar a un anciano a arriesgarse? Y aquí vuelve el dilema, por amor, se soportan cargas enormes. Pero cuando el peso es doble en la vejez, quizá el precio sea demasiado alto. El romanticismo no paga fisioterapeutas, ni libera del dolor de espalda de quien debe levantar a su cónyuge de la cama. Termino esta sección con una imagen clara. La mujer que cuidaba a Antonio Traselictus un día me confesó que al acostarse, en lugar de rezar por salud, lo que pedía era simplemente dormir 5 horas seguidas. Ese era su deseo. Y yo pensé, qué cruel cuando el amor termina convertido en fatiga. Quien entre en una relación tardía debería saberlo. Lo que llaman compañía puede transformarse en cuidado obligado. Ese es el riesgo invisible. Y aunque aceptarlo es un acto noble, conviene recordar que la nobleza no quita el desgaste. Conviene pensar 2 veces si ese camino es verdaderamente el que se anhela para los últimos años de vida. Cuando se habla de casarse en la vejez, muchos piensan en flores, canciones, sonrisas, pero rara vez piensan en la letra pequeña. Y la letra pequeña, amigos míos, está escrita en lenguaje jurídico y financiero. Sí, puede sonar aburrido, pero créedme, nada arruina más rápido la calma de la tercera edad que un litigio familiar que comienza en un despacho de abogados. En este tramo, quiero hablaros del laberinto jurídico y financiero que suele desplegarse tras una boda tardía, y cómo puede enredar no solo a la pareja, sino también a hijos, nietos y hasta sobrinos lejanos. Recordemos primero un principio básico de nuestra normativa. Desde el momento en que firmas el acta matrimonial, surgen derechos y obligaciones automáticas. Hablamos de herencias, de pensiones de viudedad, de usufructos, de capacidad de decisión sanitaria. En resumen, el matrimonio no es solamente unirse por amor, es también abrir un dossier legal de consecuencias inmediatas. Permitidme una anécdota contundente. Don Germán, 73 años, con 2 hijos adultos de un matrimonio anterior, se volvió a casar con una viuda de 69. El matrimonio fue feliz durante 4 años, hasta que Germán falleció sin haber dejado testamento actualizado. Resultado: sus bienes debían repartirse entre la nueva esposa y sus hijos. Algo perfectamente legal, pero emocionalmente devastador. Los hijos montaron en cólera, acusaron a la madrastra de oportunista, y la señora, por su parte, aseguró que solo reclamaba lo que le correspondía. El proceso se convirtió en una batalla judicial de 3 años, con costes de abogados que superaron los 60.000 euros. Como dicen en los pueblos, la herencia no llena bolsillos, vacía familias. Este episodio enlaza con la sabiduría de la vejez. Siempre conviene dejar las cuentas claras. Muchos ancianos creen que una boda romántica
puede quedar al margen de notarios y pactos. Error. Si hay caudal patrimonial, el amor necesita papeles adicionales. De lo contrario, el notario se convierte en invitado permanente de la relación. Un dato curioso. En algunos estudios de sociología jurídica, se ha observado que los pleitos por herencias se multiplican específicamente en familias ensambladas por matrimonios en la vejez. El fenómeno tiene incluso un nombre técnico un tanto sarcástico: la guerra de los herederos colaterales. Es decir, hermanos, primos, hijos de un lado y del otro, que se sienten desplazados y luchan como si fueran gladiadores del Código Civil. Y aquí aparece el debate académico inevitable. ¿Debería existir una figura legal específica, marco patrimonial diferenciado, para los matrimonios en la tercera edad? Los juristas se dividen. Algunos piensan que sí, como medida de precaución, para evitar que el esfuerzo de toda una vida se diluya en meses de unión tardía. Otros, en cambio, argumentan que no se puede legislar la edad del amor, que sería inconstitucional crear un matrimonio de segunda categoría. El debate sigue en marcha, mientras miles de familias descubren demasiado tarde que las leyes no distinguen entre un enlace a los 25 y otro a los 75. Os daré un ejemplo gráfico que lo ilustra bien. Imaginad que una mujer, después de 40 años de matrimonio y tras quedar viuda, se vuelve a casar con 72 años. Cuando muera, su nueva pareja tendrá derecho a la pensión de viudedad, reduciendo así el caudal económico que quizás los hijos esperaban. Y hablamos de cosas pequeñas y grandes, desde la propiedad del coche hasta el usufructo vitalicio de la vivienda. Todo se tambalea. Un toque de humor. Debería existir un prenupcial express, obligatorio, con 3 casillas básicas. 1. La casa, ¿mía o tuya? 2. La pensión, a medias o intacta. 3. La nevera. ¿Quién compra la leche desnatada? Bromas aparte. Ese tipo de pactos, redactados con claridad y calma, salvarían muchos disgustos familiares. También quiero introducir algo más extraño. En ciertos sistemas legales asiáticos existe la figura del contrato de feliz compañía, una especie de acuerdo intermedio entre convivencia y matrimonio. Garantiza derechos de visita hospitalaria y de decisión médica, pero no implica reparticiones de herencia. Curioso, ¿verdad? Podría ser una solución para aquellos que anhelan la compañía sin arriesgar el legado. Ahora bien, os pido imaginar la sensación amarga de unos hijos que acompañaron a su madre toda la vida, que heredaron los muebles de la abuela, y de repente reciben una notificación jurídica. La nueva pareja de ella tiene derecho preferente a la vivienda familiar. Aunque sea legal, el golpe emocional es devastador. Por eso insisto, este laberinto no es un terreno de amor, sino de frialdad legislativa. Aquí radica la trampa. Lo romántico se firma en segundos, lo legal se arrastra durante años, y mientras tanto, la familia se resquebraja. Yo mismo he visto juicios donde hermanos se gritaban en la sala, donde cartas de amor del difunto se presentaban como pruebas para demostrar intenciones. Sí, leéis bien, cartas de amor utilizadas jurídicamente. Si no fuera tan triste, parecería comedia teatral.
Pero el trasfondo sigue siendo serio. El matrimonio en la vejez, sin previsión legal, desata tormentas. Y esas tormentas son difíciles de capear porque combinan dinero, emociones y derecho. No hay abogado que pueda suavizar los abrazos perdidos, ni la falta de llamadas telefónicas de los hijos. Por eso, concluyendo esta sección, la advertencia es evidente. Quien se plantee una boda tardía debe pensar también en testamentos, capitulaciones, cláusulas protectoras, poderes notariales. Puede sonar frío, puede cortar la ilusión, pero es infinitamente más doloroso no hacerlo y dejar a la familia atrapada en un juicio interminable. Así, la moraleja de este punto es simple. En la vejez, el matrimonio no es solo un acto de amor, es, sobre todo, un contrato con ramificaciones en el bolsillo y en los vínculos familiares. Y como decía un economista al que entrevisté, lo barato sale caro, pero lo romántico, en estas edades, puede salir carísimo. En este momento del relato, quiero invitaros a entrar en un rincón mucho más íntimo. No hablamos ya de dinero ni de documentos, sino de lo que sucede dentro de la mente y del corazón cuando alguien en la vejez decide casarse de nuevo. Lo que más se oculta en este tema no es el patrimonio ni el derecho civil, sino las sombras emocionales y el aislamiento interior que pueden aparecer al compartir vida con una persona que, aunque ahora es pareja, no pertenece al historial profundo de la familia. Imaginad por un instante a Isabel, 72 años, que tras 12 de viudez encontró a Ernesto, un viudo bonachón de su misma edad. La compañía al principio fue un bálsamo, risas, películas juntos, paseos lentos de la mano. Pero al cabo de un tiempo, los hijos de Ernesto iban y venían con naturalidad por la casa. Contaban recuerdos de infancia, hablaban de viajes pasados. Isabel, silenciosa, se sentía fuera de escena, como espectadora, en una obra cuyo guión desconocía. Una tarde me confesó: estoy dentro, pero soy invitada. Esa es la crudeza del fenómeno. Ser cónyuge y, a la vez, sentirte huésped en tu propio hogar. La sabiduría de la vejez suele recordarnos: la peor soledad no es estar solo, sino estar acompañado y sentirse invisible. Ese refrán, repetido en distintas lenguas y culturas, sirve aquí como puñal suave, porque muchos ancianos que se aventuran en un nuevo matrimonio creen haber vencido la soledad y descubren que han cambiado de soledad. Ya no están solos en la cama, pero se sienten solos en la conversación familiar. Un dato curioso que pocos conocen: estudios psicológicos recientes han demostrado que cerca del 45% de los ancianos que se casan de nuevo reportan síntomas de ansiedad o depresión en los 3 primeros años posteriores a la unión. Lo sorprendente es que el porcentaje es inferior entre quienes simplemente conviven sin papeles. Parece que la formalidad legal, al añadir expectativas y comparaciones, multiplica las tensiones emocionales. Por supuesto, hay quien dice que cuando hay amor se superan todas las barreras. Y claro que sí. Sin embargo, la psicología también nos enseña que los seres humanos solemos compararlo todo. El nuevo cónyuge se mide
consciente o inconscientemente, con el difunto anterior. Mi esposo anterior nunca hacía esto. Mi esposa preparaba las comidas de otra manera. Frases que parecen inocentes, pero que se clavan como alfileres en la intimidad. Así, la nueva pareja queda atrapada en un duelo ajeno que nunca pidió protagonizar. Permitidme un chiste ligero para ilustrar este punto. Dicen que cuando dos ancianos se casan tras haber quedado viudos, en el dormitorio duermen tres: él, ella y el recuerdo del difunto. Es humor negro, pero refleja la verdad cruda. Los fantasmas emocionales se acomodan en la almohada. Aquí aparece un debate académico jugoso. ¿Debe la psicología clínica brindar apoyo terapéutico, sistemático, a las parejas mayores que deciden unirse de nuevo? Muchos expertos piensan que sería saludable incluir acompañamiento profesional desde el inicio, terapia de pareja preventiva, manejo de comparaciones, integración de familias. Otros, en cambio, consideran que eso significaría psicologizar en exceso a la sociedad, pues no todos necesitan terapia. La controversia sigue abierta, pero los síntomas de depresión en estas parejas se acumulan en encuestas, así que quizás valga la pena considerarlo. Otro aspecto extraño que quiero compartir. En ciertos pueblos mediterráneos persiste una práctica social peculiar. Cuando un anciano se casa de nuevo, los vecinos, en vez de regalarle flores, suelen regalarle relojes de pared o calendarios gigantes. No es casual. Simboliza el paso del tiempo. Una manera de recordar que, a estas edades, el reloj también está en la mesa de la relación. Es un gesto amable, aunque un poco cruel, que subraya la conciencia colectiva acerca de la finitud. Volviendo a la narración íntima, quiero que imaginéis la vida cotidiana de alguien como Isabel. Despierta y huele a café. Escucha pasos en el pasillo y sabe que son los hijos de Ernesto y no los suyos. En la mesa del salón hay fotos que no reconocen su propia historia. Niños que no son sus nietos. Viajes anteriores a su llegada. En medio de la calidez aparente, le falta arraigo. Y ese desarraigo genera ansiedad silenciosa. Así, la casa se llena de risas, pero ella no ríe. Lo más brutal es que muchos mayores no hablan de este aislamiento por miedo a parecer desagradecidos. ¿Cómo decirle a tu pareja: me siento invisible entre tus hijos? El silencio se convierte en un animal pesado que duerme entre ambos. Y cuando la comunicación se apaga, la soledad se multiplica. Hay incluso un componente de culpa que atormenta a quienes sobreviven a un cónyuge y se vuelven a casar. Algunos me han dicho: cada vez que me siento feliz, siento que traiciono a mi difunto. Es la sombra psicológica del duelo. Un duelo inacabado que se filtra en la relación nueva. El amor florece, pero bajo un cielo en el que aún brillan, demasiado fuertes, las estrellas del pasado. Os dibujo otra escena. Un matrimonio recién estrenado, en la tercera edad, está sentado en el sofá, viendo una película romántica de antaño. De repente, uno comenta: esa era la favorita de mi difunto. El ambiente se congela. Una simple frase inocente transforma una velada amorosa en un recordatorio incómodo. Esa es la vida real
cuando conviven el presente y la memoria. No todo es tristeza, claro. Algunas personas mayores encuentran fuerzas inesperadas y logran construir una verdadera familia recompuesta. Pero debo ser honesto, la estadística está contra ellos, porque la integración emocional entre familias a esas edades encuentra el obstáculo de trayectorias vitales largas, rutinas ya fijas y menos flexibilidad para adaptarse. Concluyo esta sección con la idea que más duele repetir. Muchos de los que se casan en la vejez descubren que su mayor batalla no es contra el abandono institucional ni contra la falta de dinero, sino contra ese sentimiento íntimo de no pertenecer, de estar de prestado en su propia relación. La vejez, que debería ser la etapa de mayor calma, termina convertida en un ensayo continuo sobre cómo encajar sin ser del todo parte. El verdadero riesgo emocional de casarse en la vejez quizás sea ese: sentirte más solo acompañado que estando solo. Y esa paradoja, aunque difícil de admitir, es fundamental para reflexionar con serenidad antes de dar ese paso. Tras haber transitado por territorios oscuros, ruinas patrimoniales, hijos distantes, cuidados agotadores y conflictos legales, quiero abrir ahora una ventana luminosa. ¿Por qué no? El mensaje no es que la vejez esté condenada a la soledad o al sufrimiento. El verdadero reto consiste en encontrar alternativas seguras y luminosas, modelos de vida en los que el afecto, la compañía y el propósito sigan siendo posibles, sin tener que pasar por el riesgo desmesurado de una boda tardía. Primero, pensemos en la convivencia sin papeles. En muchos países, y cada vez más, también en España, se habla abiertamente de parejas de hecho o de convivencia estable sin matrimonio. Esta fórmula evita gran parte de los problemas legales que antes describimos. Consiste en estar juntos, compartir rutinas, cuidarse mutuamente, pero manteniendo el patrimonio en compartimentos separados, sin entregar al azar el legado de una vida. Un anciano viudo que elige esta vía gana compañía, sin arriesgar la casa, donde pasaron su infancia a los hijos. Parece menos romántico, dicen algunos, pero yo aseguro que el amor no necesita siempre papeles oficiales para existir. La sabiduría de la vejez aquí se resume muy bien en un refrán castellano: más vale un mal café en buena compañía que un banquete en soledad. Lo importante no es el contrato legal, sino la calidad del momento compartido. Y si esa compañía puede obtenerse sin comprometer la tranquilidad patrimonial, mejor todavía. Quiero narraros la experiencia de Miquel y Aurora, ambos jubilados, que decidieron no casarse. Llevan 8 años compartiendo fines de semana, cuidando de los nietos respectivos y viajando juntos, pero mantienen sus hogares separados. Aurora dice con humor: así evitamos discutir por la temperatura del salón. En mi casa mando yo, en la suya manda él. Y cuando quieren verse, pueden hacerlo con toda la libertad. Es un modelo flexible, quizá no apto para todos, pero evidentemente funcional. Un dato curioso: en algunos países nórdicos, la convivencia entre mayores sin matrimonio ha alcanzado niveles tan altos que ya supera a los matrimonios tardíos. Incluso existen residencias para parejas convivientes,
con habitaciones contiguas pero sin unión legal. El resultado: mayor sensación de libertad y menor índice de conflictos familiares. Pero las alternativas no acaban en la convivencia. Hay otra vía llena de significado: el voluntariado. Sí, suena previsible, pero créedme que es transformador. Conozco a Rosario, 75 años, que tras perder a su marido, decidió no casarse de nuevo. En su lugar, se apuntó como voluntaria en un centro de apoyo escolar en su barrio. Hoy cuida, escucha y motiva a decenas de niños. Sus palabras son claras: hoy aquí he encontrado familia. Ellos me necesitan, y esa necesidad me devuelve vida. Así, el vacío de la soledad se llena con utilidad social. El debate académico que surge en este terreno es interesante. Algunos sociólogos afirman que el voluntariado no solo cubre necesidades de la comunidad, sino que en los mayores funciona como una auténtica terapia preventiva contra la depresión. Y otros, sin embargo, plantean que tampoco debería romantizarse. Se necesita formación, se necesita energía, y no todos los ancianos la tienen. Aún así, la evidencia empírica apunta a que quienes colaboran en actividades solidarias disfrutan de mayor longevidad y bienestar subjetivo. Eso no es poca cosa. Otra vía poderosa son los hobbies compartidos. Pienso en talleres de pintura, grupos de lectura, viajes organizados para mayores, o algo tan sencillo como bailar. Estos espacios crean vínculos fuertes sin necesidad de convivencia permanente y generan el sentimiento de pertenencia que tanto se extraña en la última etapa. Antonio, viudo de 80 años, se inscribió en un club de senderismo para jubilados. Aquí no he encontrado esposa, ni falta que hace. He encontrado amigos con los que me río como si tuviera 20 años. La amistad, a determinada edad, puede ser tan sanadora como el más fogoso de los amores. Si queréis un dato extraño, en Holanda existen lo que llaman academias de la tercera edad, donde los mayores estudian asignaturas como filosofía, danza o incluso japonés, no con ánimo laboral, sino por puro placer. Y en esas aulas aparecen amistades duraderas que sustituyen la necesidad imperiosa de encontrar pareja para no estar solo. En nuestra tierra también está la posibilidad de fortalecer los lazos familiares existentes, sin buscar satisfacerlo todo en una nueva relación de pareja. Invertir tiempo en los nietos, en los sobrinos, en los amigos de toda la vida, suele ser más duradero y, desde luego, menos arriesgado que entregar la pensión a una segunda boda. La intimidad puede venir de pasar la tarde cocinando croquetas con la nieta o jugando al dominó con amigos de infancia. Puede sonar poco épico, pero a la larga es una fuente sólida de serenidad. Valga aquí otro toque cómico. Alguna vez, un abuelo me dijo: prefiero escuchar llorar a mis nietos en el salón que escuchar a un abogado discutir sobre mi herencia. Me pareció brillante. Y si lo que se busca es cuidado en el futuro, existen ya numerosas opciones especializadas. Residencias de calidad, servicios de ayuda domiciliaria, cooperativas de mayores que viven juntos en comunidades autogestionadas. Un ejemplo inspirador.
En Dinamarca, ancianos se agrupan en aldeas, donde cada uno tiene su casita independiente, pero comparten espacios comunes y actividades. Allí, nadie se siente solo. Todos colaboran en las tareas. Y, cuando llega la dependencia, los equipos médicos funcionan de forma integrada. Pensadlo. En lugar de depositar todo el peso en una pareja improvisada, se podría confiar en estructuras profesionales pensadas para acompañar dignamente hasta el final. La conclusión central es que existen muchos caminos hacia la compañía, sin necesidad de arriesgar la dignidad ni el patrimonio. El amor no tiene edad, de acuerdo, pero sí tendría que tener prudencia. A veces, la prudencia aconseja buscar caminos alternativos, menos aparatosos, menos rodeados de flores y música, pero más seguros y, a la larga, igual de reconfortante. No olvidemos que lo verdaderamente esencial en la vejez es sentirse acompañado, útil y querido. Y eso puede provenir de un abanico de relaciones humanas, no solo de un segundo matrimonio. Esta apertura de alternativas debería figurar en todas las conversaciones familiares, porque ofrecer opciones reduce la tentación de tomar la más arriesgada. En definitiva, hay que recuperar la libertad de decir sí a la compañía, pero no a los contratos pesados. Y esa, quizás, sea la fórmula menos poética, pero más poéticamente justa para vivir los últimos años con serenidad. Hemos recorrido juntos un largo y sinuoso pasillo, con luces y sombras, donde se han expuesto tanto los riesgos como las alternativas. Llegamos al cierre natural de esta narración, el balance final y la lección íntima. Y aquí el tono no es distinto. Ya no busco encender alarmas con ejemplos dolorosos, ni saturar con datos. Ahora quiero invitaros a bajar el volumen, a respirar hondo y a observar el conjunto con perspectiva. Porque lo que hemos compartido a lo largo de este viaje no ha sido más que un recordatorio constante. Las decisiones tomadas en la vejez pesan más que el plomo. No hay tiempo suficiente para ensayos fallidos, ni margen grande para rectificar. A los 70 o más, cada elección puede convertirse en permanente, con consecuencias que se extienden no solo a la persona que decide, sino también a hijos, nietos, familia ampliada. La sabiduría de la edad repite que más se sabe el diablo por viejo que por diablo. Y sí, la edad trae experiencia, pero también trae una vulnerabilidad singular, la sed de compañía. Esa mezcla de experiencia y necesidad convierte a los mayores en seres paradójicamente sabios e ingenuos al mismo tiempo. Y esa ingenuidad, fruto del miedo a la soledad, es justamente el terreno donde más fácil es cometer errores. En este balance final, os propongo recordar los 5 peligros mayores que hemos relatado: la pérdida patrimonial, la ruptura con los hijos, la carga del cuidado, la maraña jurídica y las sombras psicológicas. 5 campanas que deberían sonar en la mente de cualquiera que esté a punto de casarse en la vejez, no para infundir terror, sino para traer claridad. Un dato extraño que sirve de metáfora. En varios estudios de longevidad se señala que las tortugas, pese a su fama de lentas, sobreviven mucho más tiempo que otros animales, precisamente por tomarse todo con calma. Quizá
Hay lección en ello, en la edad avanzada. La prisa es un enemigo. El soplo repentino de emoción no puede ser pretexto para entrar corriendo en un registro civil. Quiero insistir en que este discurso no pretende declarar enemigo al amor tardío. Conozco matrimonios mayores que lograron armonía auténtica, que se apoyaron hasta el final, con ternura y sin ningún drama patrimonial. Pero seamos justos, son la excepción, no la regla. La estadística y la realidad documental señalan que los riesgos superan ampliamente a los finales felices. Por tanto, si alguien decide lanzarse, debe hacerlo como quien emprende una expedición por un territorio montañoso, equipo listo, mapa detallado, provisiones y, sobre todo, prudencia para no caer en cada barranco. El debate académico subyacente es si deberíamos enseñar educación patrimonial y emocional también en la tercera edad, porque la sociedad prepara a los jóvenes contra embarazos no deseados, contra estafas bancarias, contra adicciones, pero rara vez prepara a los ancianos contra los riesgos sentimentales y jurídicos de sus años. ¿No sería justo impartir talleres de amor seguro en la vejez? Algunos académicos lo proponen, pero aún suena extravagante. Tal vez en el futuro deje de serlo. Permitidme ahora una imagen sensorial para cerrar el círculo. Imaginad a un anciano sentado en su mecedora, al atardecer, con un libro viejo entre las manos. Afuera canta un mirlo y el aire huele a pan recién horneado que llega desde una panadería cercana. Esa persona respira en calma porque, aunque la soledad le visite algunas tardes, ha sabido rodearse de vecinos atentos, amigos de toda la vida, nietos que aparecen los domingos. No necesita un contrato de matrimonio nuevo para sentirse acompañado. Le basta la red de afectos que construyó con paciencia. Esa es la vida serena. Con un poco de humor para suavizar. Alguien dijo que no todo el mundo necesita un segundo matrimonio. Pero casi todos necesitamos un segundo mando de televisión para no pelear por los canales. Puede parecer frívolo, pero encierra la idea de que lo que buscamos en la vejez no es tanto un gran amor romántico, sino compartir la cotidianeidad con ternura. Así que mi consejo final, dicho con voz calmada, en la vejez, elegid siempre preservar dignidad sobre ilusión pasajera. Buscad compañía, sí, pero no al precio de perder la paz. Hay 1000 formas de llenar la vida de afectos, sin perder la herencia, sin abrir guerras familiares, sin encadenar días a cuidados obligatorios. Quien escucha estas palabras está a tiempo de detenerse, de reflexionar y de elegir la vía que ofrezca tranquilidad en lugar de sobresaltos. En ese sentido, el mejor regalo que puede hacerse un anciano es seguir siendo dueño de su tiempo, de sus decisiones y de su memoria familiar. El verdadero legado no son solo bienes o propiedades, sino las canciones que se cantan en la sobremesa, las recetas que se transmiten, los abrazos que se entregan sin esperar nada a cambio. Ese legado, si se cuida, se multiplica. Si se arriesga en una aventura mal calculada, puede desaparecer. Respirad conmigo este cierre en calma. La vejez puede ser un jardín fértil si se riega con prudencia, si se nutre de amistad y si se ilumina con esperanza.
No necesitamos sellos oficiales para sentir la tibieza de una mano en días de frío. Lo necesitamos para pagar facturas. Sí, pero no para el amor verdadero, que no entiende de trámites. Así concluye esta travesía. Un recordatorio de que el último tramo de la vida puede ser ligero o pesado, y que gran parte depende de nuestras propias elecciones. La esperanza está en vuestras manos, y no en papeles que quizás solo traigan confusión. Al llegar al final de este recorrido, todo se suaviza. Hemos paseado por historias amargas, de ruinas y conflictos, pero también hemos abierto ventanas luminosas de alternativas pacíficas. Ahora, con la voz baja, conviene cerrar con serenidad. La enseñanza central es simple y poderosa. La vejez no debería convertirse en un terreno de riesgo innecesario. Los 5 grandes peligros del matrimonio tardío: la pérdida económica, la distancia con los hijos, el peso de los cuidados, la maraña jurídica y las sombras emocionales, no son leyendas, son realidades bien documentadas. Cada una de ellas basta, por separado, para arruinar los años que deberían ser de calma y sosiego. Sin embargo, no todo es advertencia. También hemos visto que la soledad puede enfrentarse con formas más seguras: convivencia sin riesgos legales, voluntariado, grupos de amigos, proyectos familiares, actividades comunitarias. Todo ello demuestra que la compañía no depende necesariamente de un contrato matrimonial. El amor y la ternura pueden expresarse en muchas formas, y la dignidad de la vejez se protege mejor cuando esas formas son elegidas con plena conciencia. En este punto final, lo más importante es recuperar la calma. Imaginemos la vejez como un anochecer dorado, el aire fresco, la luz suave, el rumor de las hojas. No hay prisa, no hay necesidad de improvisar grandes gestos. Basta con disfrutar de los vínculos que ya existen y abrirse a nuevas amistades, sin exponer la serenidad conseguida tras toda una vida de esfuerzo. Así pues, la invitación final es a elegir siempre lo que preserve la paz interior. Que los últimos años se vivan como un susurro sereno, no como un caos de juicios y disputas, y que cada persona encuentre consuelo en las cosas sencillas: la voz de un nieto, una lectura compartida, la música suave de fondo. Fin del guión. Buenas noches.